Los que hemos conocido antes de la apertura son los de Coca-Cola. Bueno, en este entorno saludamos a Julián Coca, responsable de renta variable en MCH Investment Strategies. Julián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Julián, ¿cómo contextualizaríamos las caídas con las que arrancamos hoy? Bueno, llevamos pocos minutos de sesión bursátil en Estados Unidos, pero bueno, ya que veníamos de ese optimismo en el ámbito inversor con esos máximos, bueno, entendemos que en cierta forma son correcciones normales, una cierta recogida de beneficios. ¿Cómo lo contextualizaríamos? Bueno, habría que irse a la semana pasada, donde tuvimos unos datos macro en Estados Unidos muy fuertes, que terminamos con unas ventas minoristas de doble de crecimiento de más de un 8% en la parte core y que dejaban una situación muy positiva para la renta variable y que, bueno, veíamos las tires de las rentabilidades gubernamentales con ligeras caídas en el cómputo de la semana pasada. ¿Eso qué provoca? Bueno, pues que se haya ido a máximos el S&P 500, sobre todo veíamos el índice del Nasdaq con las tecnológicas a la cabeza, marcando otra vez niveles máximos. Hoy, donde tenemos las tires de nuevo recuperando terreno perdido respecto a la semana pasada, pues nos encontramos con el otro lado de la cara. Hay que recoger beneficios en el equity, sobre todo en la parte más de growth, y pues esperar un poco a una semana en la que no tenemos grandes referencias macro en Estados Unidos y que ya son las próximas, en la próxima semana donde vamos a tener pues datos sobre todo de PIB del primer trimestre, donde puede marcar un poco ese punto de inflexión, ver si las tires, sobre todo el 10 años americano, continúa el alza que hemos visto durante el primer trimestre del año, o si bien ha tocado un techo y por lo tanto da un poco más de potencial a la renta variable. Nosotros creemos que va a ser lo primero, que las tires van a continuar subiendo, quizás no tan bruscamente como hemos visto en el primer trimestre, y las caídas, por lo tanto, de la renta variable pues sean como hoy, una recogida de beneficios, teniendo en cuenta que todo está muy bien, que los datos macro van a seguir siendo buenos y que los datos micro, los resultados empresariales que estamos conociendo, van a ser positivos durante este conjunto del año 2021. Desde luego, bueno, ahora te pregunto por esos resultados empresariales, simplemente por retomar, sí que es cierto que, bueno, conocíamos esta pasada semana, ¿no?, el dato de IPC en Estados Unidos, pues bueno, un repunte del 2,6% en el año. Esta semana, ya a finales de semana, el viernes, conoceremos, bueno, la publicación preliminar de los PMIs de IHS Markit, así que, bueno, referencia macro de la semana en Estados Unidos, lo importante va a ser lo que nos pueda decir sobre el PIB del primer trimestre la semana que viene, en una jornada en la que, bueno, también estamos pendientes de esa reunión el jueves de política monetaria del Banco Central Europeo, ya si miramos más de puertas para adentro. Ahora también te preguntaré por ello, pero antes, por repasar un poco esa micro, el entorno empresarial en Estados Unidos de esta semana, hemos conocido antes de la apertura los resultados de Coca-Cola. La semana pasada conocíamos unos resultados de Pepsi pues muy llamativos, muy positivos, que de alguna forma sacaba músculo la compañía y se proclamaba como vencedora, ¿no?, en medio del contexto de pandemia. En el caso de Coca-Cola sí que es cierto que está más supeditada, quizás, por así decirlo, a los eventos, ¿no?, al hecho de que se hayan podido cancelar eventos deportivos, cierre de restaurantes. Pepsi ahí ha ganado más quizás de cara a la venta para casa, de puertas para adentro, en medio de las medidas de confinamiento. Aún así, hoy hemos estado viendo esos primeros compases en Coca-Cola, no muy llamativos hasta el momento. Ahora ya parece que está repuntando un poquito más, un 0,63%, pero bueno, se mantiene bastante tímida. ¿Qué destacaríamos de estos resultados de Coca-Cola y haciendo un poco el paralelismo con Pepsi dentro del sector? Pues yo destacaría sobre todo que se demuestra que una vez que abres la economía, en este caso a Coca-Cola, los restaurantes, los bares, la compañía gana mucha atracción. Eso lo vamos a seguir viendo durante todo el año, según vayan avanzando los ritmos de vacunación, que por ejemplo en Estados Unidos están muy avanzados, pues son grandes noticias para el sector de retail o de restaurantes, y en concreto para compañías como Coca-Cola. ¿Por qué Pepsi o Coca-Cola lo han hecho mejor o peor? Quizás el segmento hacia donde está yendo y donde tiene más peso. Por ejemplo,
es cierto que Coca-Cola tiene una presencia geográfica muchísimo más amplia, mucho más en el extranjero, es más consumo en Europa, por ejemplo. Julián, no sé si te hemos perdido un momentito, se nos ha congelado la imagen. ¿Me estás escuchando? Julián, se nos ha perdido la conexión, no sé si me escuchas, vamos a intentar recuperar de nuevo la conexión con Julián. Estaba explicándonos, contextualizándonos estas cifras que hemos conocido por parte de Coca-Cola, esas cuentas que hemos conocido de la compañía antes de la apertura de Wall Street. En estos primeros compases, Coca-Cola está con ciertas alzas del 0,60%. Sí que es cierto que la semana pasada conocíamos esas cifras por parte de Pepsi, una de sus principales rivales en el sector. Julián Coca nos estaba comentando por qué una y otra podrían haber sacado mejor o peor tajada, por así decirlo, en el contexto de crisis sanitaria. Queríamos preguntarle también a Julián, a ver si es posible retomar con él esa conexión, qué cree que va a ocurrir respecto a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. De todas formas, mientras conseguimos recuperar esa conexión, vamos a pasar a una entrevista que realizaba hoy nuestra compañera Eva Villanueva, en referencia a la educación financiera. Era una entrevista a Luis Sánchez Vila, responsable de formación del Instituto BME. Muy buenas, nos hemos acercado hasta el Palacio de la Bolsa, aquí en la Plaza de la Lealtad de Madrid, para acercarnos a la labor del Instituto BME, que ofrece cursos para inversores de todos los perfiles con el objeto de mejorar la educación financiera. Hoy nos acompaña Luis Sánchez Vila, responsable de formación del Instituto BME. Luis, muy buenas. Hola, encantado de estar con vosotros. Y nosotros de recibirle aquí en su casa, este maravilloso Palacio de la Bolsa. Bueno, sienta bien saber que mejora, ¿no?, esa actitud, esa cultura financiera en nuestro país. Estamos hablando de cómo el Instituto BME trabaja por llevar la cultura financiera, por formar a todo tipo de inversores, a los inversores novatos, minoritarios. Pero yo quería que pusiéramos ya desde este Palacio de la Bolsa hasta qué punto las bolsas del mundo también pueden transmitir, ¿no?, lo que es la divulgación de la educación financiera. Sí, por supuesto. BME, como entidad gestora de los mercados organizados y de las plataformas tecnológicas que los soportan, tiene un compromiso total con el proceso de difusión de la cultura financiera. Y además tengo que señalar que no es un proceso que venga de ahora, no es un compromiso actual, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás. Ya en 1990 se apostó por esto con la creación del Instituto MEF, que en aquel momento se dedicó a dar a conocer el mercado de derivados en España y que fue el germen del actual Instituto BME. Desde entonces han sido muchos los profesionales y las horas dedicadas a la difusión de la cultura financiera, y además es un proceso en constante renovación. Continuamente estamos incorporando en nuestro catálogo de cursos nuevos contenidos que dan respuesta a las nuevas necesidades que surgen en los mercados, pues derivadas, por ejemplo, de la regulación que tanto se ha desarrollado desde el 2008, desde la crisis financiera del 2008, o de la aplicación de las tecnologías a los mercados financieros. De ahí tenemos desde cursos básicos de formación en los que mostramos cuáles son esas tecnologías, hasta el máster de inteligencia artificial aplicado a los mercados financieros, que ya el próximo octubre inicia su octava edición. La octava edición ya es recorrido. No sé si le podría preguntar, a la hora de elaborar estos cursos, no sé si de alguna manera es de su propio análisis de todos simplemente de los cambios, como estaba diciendo, regulatorios, tecnológicos que van observando desde el Instituto BME, o también lo perciben por la demanda de los propios inversores. Viene de los dos sitios, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento activo de todas las novedades que aparecen en cuanto a productos y en cuanto a regulación y tecnologías. Hay un constante seguimiento de toda esa actividad, pero también somos muy conscientes de que las demandas vienen desde el mercado, y entonces tenemos una atención activa hacia las demandas que nos recibimos desde este mercado. También las entidades muchas veces nos demandan cursos a medida para intentar adaptarse a estas nuevas situaciones. Ya mirando un poco más, abriendo un poco más el punto de mira, querría preguntarle en qué iniciativas trabaja Bolsas y Mercados Españoles a través del Instituto BME, valga la redundancia, que todo queda en familia, para mejorar la cultura de los ciudadanos.
Bueno, pues son muchas las actividades. Recientemente, desde marzo del 2020, como consecuencia de la situación de confinamiento en la que estuvimos debido a la pandemia, pues lanzamos una iniciativa de sesiones gratuitas, que son sesiones de formación básica en el funcionamiento de los productos y los mercados financieros. También hasta septiembre del año pasado hemos mantenido programas gratuitos de formación a los accionistas del grupo. Y también participamos en actividades e iniciativas más a nivel global, coordinadas y promovidas por instituciones. En este sentido te puedo hablar del plan de formación, del plan de educación financiera promovido por CNMV y por el Banco de España. En ese plan, el pasado 5 de octubre se celebró el Día de la Formación Financiera. Y ahí Instituto BME colaboró con una actividad que denominamos Conecta con la Bolsa, en la cual hicimos un maratón de casi 10 horas, lo que dura una sesión de mercado prácticamente de 8:30 a 6, en las cuales hubo 19 webinars en los que se trataron diferentes aspectos, pues tanto de regulación, de protección al inversor, de funcionamiento de los mercados, todo esto emitido en streaming, grabado y con posterior disponibilidad para los usuarios. En ese sentido, ponemos a disposición de todos la tecnología que tenemos para que pueda llegar al mayor número de personas posibles. Menudo alcance y menuda inmersión en esa educación financiera. Pues enhorabuena por todo ese trabajo, por esa divulgación de la cultura financiera. Luis Sánchez Vila, responsable de formación del Instituto BME. Muchísimas gracias por estar en Negocios Televisión y hasta la próxima. Gracias a vosotros y encantado. Nosotros vamos a dejar aquí este punto de acercarnos a la educación financiera de la mano del Instituto BME. Pues muchísimas gracias, Eva Villanueva, compañera, por esta entrevista. Luis Sánchez Vila, responsable de formación del Instituto BME, incidiendo en la importancia de esa educación, de esa formación financiera. Creo que ya tenemos con nosotros de vuelta a Julián Coca, responsable de renta variable en MCH Investment Strategies. Julián, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Perdón por la interrupción. No te preocupes, son cosas del directo, a veces pasa y bueno, las tecnologías cuando tienen que hacer alguna mala pasada lo hacen en directo, esto nunca falla. Julián, estábamos contextualizando un poquito los resultados de Coca-Cola, se nos ha perdido la conexión en un momento en el que estabas comparando un poquito lo que hemos conocido por parte de Coca-Cola y lo que hemos conocido la semana pasada en cuanto a las cuentas de Pepsi, un poco los segmentos de mercado a los que van destinados una y otra compañía. Sí, comentábamos eso, que además quizás Coca-Cola tiene más peso en otros países donde han estado más encerrados y eso le ha pasado algo de factura. En todo caso, son compañías que tienen un buen crecimiento orgánico, estable, que no suelen dar sustos y creemos que mirando hacia adelante ambas compañías lo pueden seguir haciendo bastante bien. Julián, respecto a algunas cuentas empresariales que vamos a conocer esta semana, hoy, por poner la mirada en la tecnología, conoceremos al cierre los resultados de IBM y a lo largo de la semana conoceremos los de Netflix, que como siempre es la primera de las FANG en rendir cuentas al mercado. ¿Qué podemos esperar este trimestre de un sector, el tecnológico? Sabemos que hay diferencias claras entre las distintas compañías, pero al final un sector tecnológico que se ha visto tan reforzado y que ha aumentado músculo durante la pandemia. Pues va a ser dispar. En el caso de Netflix vamos a estar muy atentos al número de clientes de pago, de suscripción, cómo va el crecimiento. Hay que destacar que ya en los últimos trimestres hemos visto cómo pues la competencia cada vez va ganando más tracción, sobre todo Disney Plus, que es el gran competidor ahora mismo de Netflix y pues cómo le puede seguir pasando factura esto a una compañía que, pues hay que recordar que hace apenas 3-4 años se decía que iba a ser el videoclub del mundo. Bueno, pues como se está demostrando no es así, las barreras de entrada no son tan altas, pensamos que son buenas compañías, pero ahora mismo a los precios a los que está, por ejemplo, Netflix, es muy difícil justificar el poder estar dentro de la compañía. No es el caso de otras FANG, a lo mejor Facebook sí, son opiniones muy dispares a lo mejor dentro del mundo de inversión, pero para mí Facebook está algo cara, los costes lo van así incrementando, tiene riesgo regulatorio, cada vez más problemas y sería mejor evitar. Pero otras compañías como Amazon, que se está demostrando que
bueno, pues que lo está haciendo muy bien, que ya gana dinero, que los márgenes le suben, que está subiendo el precio de suscripción del paquete, bueno, pues el premium, y eso le va a pasar cada vez más a los ingresos y más ingresos recurrentes, lo cual es muy positivo para la compañía, dando servicio a otras cosas como pueden ser los productos frescos, y todo eso es positivo. Luego compañías como Google, bueno, pues sigue teniendo la parte de publicidad, que es el negocio más importante ahora mismo de Google. Bueno, inteligencia artificial, son compañías que lo están haciendo muy bien, pero que quizás el recorrido es algo menor frente a otras, y sobre todo en un contexto donde si las tires siguen subiendo, el segmento growth lo puede hacer peor que otros sectores. Julián, dejando ya el lado empresarial en cuanto a política monetaria, cita clave este jueves por parte del Banco Central Europeo. Como siempre, a las 2:30 conoceremos en palabras de Christine Lagarde la decisión respecto a tipos de interés. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles dirías que pueden ser los grandes titulares que los inversores tienen que tener en cuenta? Pues se van a volver a centrar en el dólar, eso está claro. El euro vuelve a estar en una zona de 1,20, incluso un poco por encima hemos visto hoy. Decir que probablemente el mensaje debería ser algo más optimista, porque estamos viendo los datos macro, cómo están mejorando, cómo el ritmo de vacunación empieza a ir un poquito más rápido, y es importante que den ese mensaje de optimismo. Pero van a seguir siendo dovish. Probablemente el BCE de todos los bancos centrales siga siendo el más dovish durante mucho tiempo. Es probable que empiecen a dar signos de no enfrentamiento, pero sí que a nivel interno, bueno, pues que haya más voces pidiendo que las medidas tomadas de compra de activos durante la pandemia se terminen en cuanto veamos, o se reduzcan en cuanto veamos que las cosas van mucho mejor. Y eso podría pasar en la última parte de este año 2021, en el tercer, cuarto trimestre, y que ahí sí que empiecen a tomar un signo un poco, no hawkish desde luego, pero sí de menor política acomodaticia, como la que hemos visto durante estos últimos 16 meses. Ligeramente menos dovish, ¿no? que hasta el momento, entendemos. Así es. Julián Coca, responsable de renta variable en MCH Investment Strategies, muchísimas gracias. Un placer, adiós, buenas tardes. Y de la realidad